Aquella mañana de domingo empezó como todas, con el olor del café recién hecho subiendo por las escaleras y el sol entrando por la ventana del comedor, en esa forma sesgada que me recordaba a las mañanas en casa de mi abuela. Sobre la mesa de centro, envuelto en un mantel bordado que había pertenecido a mi abuela materna, descansaba el álbum de fotografías que ella misma había armado durante 50 años de su vida. No era un álbum cualquiera. Cada página guardaba no solo imágenes, sino dedicatorias escritas a mano, recortes de periódicos, flores secas de cumpleaños olvidados, cartas que mi abuelo le había enviado durante la guerra. Cuando murió, mi madre me lo entregó con las manos temblorosas, como quien pasa una reliquia sagrada, y me dijo: «Esto es lo único que necesitas para recordar de dónde vienes». Yo lo cuidaba como se cuida un secreto precioso. Lo abría solo en ocasiones especiales, cuando necesitaba sentir que mi abuela todavía estaba cerca, cuando la casa se sentía demasiado vacía o demasiado ajena. Ese domingo lo había sacado porque era el aniversario de su muerte, y quería enseñarle a mi hija pequeña, Sofía, las fotos de su bisabuela de joven, esa mujer de ojos oscuros y sonrisa firme que había criado a 6 hijos sola después de que mi abuelo no volviera de la revolución. El timbre sonó sin previo aviso. No hubo llamada. No hubo mensaje de texto preguntando si podían venir. Cuando abrí la puerta, mi suegra, Dolores, ya estaba entrando con esa autoridad que solo tienen las personas que creen que el mundo les debe explicaciones. No al revés. Traía a mi cuñada Beatriz y a su madre, doña Refugio, una mujer diminuta pero con una presencia que llenaba cualquier habitación. Las 3 entraron como un pequeño ejército, con bolsas de mandado y un tono de voz que dejaba claro que venían a quedarse el tiempo que quisieran. «Ay, mija, qué bonito tienes todo», dijo Dolores, pero sus ojos ya estaban escaneando cada rincón, buscando algo que criticar. Se movió por mi sala como inspectora de sanidad, tocando los cojines, revisando si había polvo en los marcos de las fotos, abriendo las cortinas para ver si dejaba entrar suficiente luz. Yo la seguí, incómoda, sintiendo cómo mi espacio se encogía con cada paso que daban. Fue Beatriz quien encontró el álbum primero. Lo levantó con una curiosidad que no le había pedido y comenzó a hojearlo sin siquiera preguntarme. «¿Y esto qué es? ¿Fotos viejas?» Su tono era entre burlón y desinteresado, como si estuviera revisando un catálogo de cosas sin valor. Dolores se acercó, miró por encima del hombro de su hija, y su rostro cambió. No fue un cambio sutil, fue un endurecimiento, como si algo en esas páginas la hubiera ofendido personalmente. «Esto no puede estar aquí», dijo mi suegra con una voz que no admitía discusión. Me quedé paralizada. ¿Perdón? Estas fotos viejas, estos papeles amarillos, toda esta energía del pasado. No es bueno para la casa, no es bueno para los niños. Dolores cerró el álbum con un golpe seco que hizo temblar el mantel. Ya hablé con mi comadre, la que limpia casas con hierbas, y me dijo que todo lo viejo atrae lo viejo. Enfermedad, mala suerte, espíritus que no se han ido. Tú no sabes lo que traes aquí adentro. Sentí que algo frío me bajaba por la espalda. Ese álbum es de mi abuela. Es lo único que me queda de ella. Exactamente, interrumpió doña Refugio, con esa sabiduría de autoridad que las mujeres mayores usan como arma. Los muertos tienen su lugar, y no es en la sala donde juegan los niños. ¿Qué tal si le pasa algo a Sofía por tener esto aquí? ¿Te lo vas a perdonar? Las palabras eran un chantaje emocional disfrazado de preocupación. Busqué los ojos de mi marido, Diego, que había aparecido en el marco de la puerta con cara de quien preferiría estar en cualquier otro lugar. «Diego, diles algo», susurré, pero mi voz salió más como una súplica que como una orden. Él bajó la mirada. «Tal vez tienen razón, amor. No cuesta nada guardarlo por un tiempo». Esa frase me rompió algo adentro. No era el álbum lo que me dolía en ese momento. Era la traición. Era el hecho de que mi marido, el hombre con el que compartía mi vida, eligiera la paz con su madre por encima de defenderme. Dolores no esperó más confirmación. Tomó el álbum con sus propias manos y lo metió en una de sus bolsas de mandado, como quien recoge basura de la calle. «Ya, no hagas drama», dijo cuando vio mi cara. «Te lo voy a guardar en mi casa hasta que aprendas a dejar ir el pasado. Esto es por tu bien, aunque no lo veas ahora». Quise gritarle,
Quise arrancarle el álbum de las manos y sacarlas de mi casa a las 3, pero algo me detuvo. Algo que no era miedo, sino una claridad extraña y fría. En ese instante, entendí que si armaba un escándalo, si me ponía histérica, me convertirían en la loca de la familia, en la mujer que no puede controlar sus emociones. Así que respiré profundo, apreté los puños hasta que las uñas se me clavaron en las palmas, y dije con una voz que no parecía mía: «Está bien, llévenselo». Dolores sonrió, satisfecha. Beatriz se encogió de hombros y siguió revisando su celular. Doña Refugio asintió como quien acaba de hacer una buena obra. Y Diego, mi marido, exhaló como si yo acabara de salvarle de una pelea que no quería tener. Las dejé irse. Las vi subir al coche con mi herencia metida entre bolsas del supermercado y paquetes de tortillas. Cerré la puerta y me quedé parada en medio de mi sala, que de repente olía diferente, como si hubieran dejado un rastro de algo que no podía nombrar. No era solo el álbum lo que se habían llevado. Era mi voz, mi derecho a decir que no, mi dignidad de mujer adulta en su propia casa. Sofía bajó las escaleras con su muñeca en la mano. «Mami, ¿dónde están las fotos de la abuela?» Su voz era pequeña, curiosa, inocente. Las guardé. Mentí. Y esa mentira me quemó la garganta como tragar vidrio. Esa noche, cuando Diego intentó tocarme en la cama, me hice a un lado. Él suspiró, molesto. «¿Ahora vas a estar enojada? Mi mamá solo quiere ayudar». No le contesté. Me quedé mirando el techo en la oscuridad, sintiendo cómo algo dentro de mí se endurecía, se volvía filoso. No era odio todavía, pero era algo más peligroso. Era una promesa silenciosa que me hice a mí misma mientras escuchaba la respiración de mi marido volverse pesada, mientras imaginaba a mi suegra durmiendo tranquila en su cama, convencida de que había ganado. Ella no sabía que lo que había empezado ese domingo no era el final de algo, sino el principio. No sabía que yo no era la mujer que se quedaba callada para siempre. No sabía que iba a extrañar muchísimo ese momento de paz en el que creía tener control sobre mi vida, porque cuando yo terminara con lo que había comenzado, cuando cumpliera la promesa que acababa de hacerme, ella iba a entender que hay cosas que no se pueden quitar sin consecuencias, que hay memorias que no se entierran solo porque alguien más así lo decide. Me dormí con esa certeza. Y cuando desperté al día siguiente, ya no era la misma mujer que había abierto la puerta el domingo por la mañana. Los días después se movieron con una lentitud pegajosa, como caminar en un sueño del que no puedes despertar. La casa ya no olía a café y pan dulce por las mañanas. Olía a algo indefinible, a ausencia, a una violación que nadie más parecía notar. Yo seguía con mi rutina. Preparaba el desayuno de Sofía, la llevaba a la escuela, respondía mensajes, limpiaba la cocina, pero todo lo hacía desde un lugar lejano, como si mi cuerpo se moviera por inercia mientras mi mente seguía atrapada en ese domingo. Lo peor no fue la pérdida del álbum. Lo peor fue darme cuenta de que nadie en la familia de Diego lo consideraba un problema. Cuando intenté hablar del tema en la comida del sábado siguiente, en casa de mis suegros, las miradas que recibí fueron de fastidio, como si yo fuera una niña caprichosa que no sabía soltar un juguete roto. «Ya, mija, no seas dramática», dijo mi suegra mientras servía el mole. «Es solo un álbum viejo. Si tanto te importa, puedes hacer otro nuevo, con fotos de tu familia actual, de tus hijos. El pasado, pasado está. Es que no entiendes, Dolores. Ese álbum tenía fotos que no existen en ningún otro lado, cartas de mi abuelo, dedicatorias de mi abuela». «Ay, por Dios», me interrumpió Beatriz, poniendo los ojos en blanco mientras le daba de comer a su bebé. «¿En serio vas a seguir con eso? Mi mamá te lo está guardando. No lo tiró a la basura. Cuando estés más centrada te lo devuelve. Cuando estés más centrada». Como si mi dolor fuera un síntoma de inestabilidad mental. Como si reclamar lo que era mío fuera señal de que necesitaba terapia. Miré a Diego, esperando que dijera algo, cualquier cosa que me defendiera, que pusiera límites. Él estaba concentrado en su plato, empujando el arroz de un lado a otro con el tenedor. «Diego», dije, y mi voz sonó más dura de lo que pretendía. Él levantó la vista, incómodo. «Es que, amor, a veces sí te pones muy sentimental con las cosas. Mi mamá solo quiere que seamos felices,
que no estemos aferrados a lo que ya no está. Sentí que algo se quebraba dentro de mí, algo que no iba a poder reparar fácilmente. Mi marido no solo no me defendía, estaba del lado de ellos. Estaba sugiriendo que yo era el problema, que mi dolor era un defecto de carácter que necesitaba corregir. El cuñado de Diego, Julián, el esposo de Beatriz, soltó una risa. Así son las viejas, hermano. Se clavan con cada pendejada. Mi Betty también tiene un chingo de cosas de su abuela y yo le digo, vieja, eso nada más junta polvo. Betty le dio un manotazo juguetón y todos rieron. Todos menos yo. La conversación siguió como si no hubiera pasado nada, como si no acabaran de minimizar mi dolor, de convertirlo en una anécdota graciosa sobre esposas dramáticas. Doña Refugio, la abuela de Diego, me miró desde la cabecera de la mesa con esos ojos pequeños y calculadores que tenía. «Mijita, aprende una cosa», dijo con voz pausada, como quien da un consejo de vida. «En esta familia las mujeres sabemos cuándo ceder. No todo es pelear. A veces hay que tragarse el orgullo y entender que las mayores sabemos más. Por algo he durado 60 años casada». La mesa entera asintió con aprobación. Era una lección, una advertencia disfrazada de sabiduría. Yo tenía que aprender mi lugar, entender que mi opinión valía menos que la de mi suegra, que mi herencia familiar era prescindible si ellas lo decidían. Me quedé callada el resto de la comida, pero por dentro estaba haciendo una lista mental de cada gesto, cada comentario, cada mirada cómplice que me excluía. En las semanas siguientes, la historia se fue contando y recontando en las reuniones familiares, siempre con el mismo tono de burla disfrazada de preocupación. Mi suegra se había convertido en la heroína que salvó a su nieta de las malas vibras, y yo en la nuera problemática que no sabía soltar el pasado. Escuché por casualidad una conversación telefónica entre Diego y su hermano donde él decía, «Sí, ya sabes cómo se pone. Es muy sensible para estas cosas. Muy sensible. Como si amar la memoria de mi abuela fuera una debilidad». Una tarde, mientras recogía a Sofía de la escuela, me encontré con vecinas del barrio. Las señoras que siempre saludaban y preguntaban por la familia. Lupita, la de la esquina, me agarró del brazo con esa familiaridad que a veces se siente invasiva. «Oye, mija, me contó tu suegra que tuvieron un problemita en la casa, que andabas medio rara por unas fotos viejas». Me quedé helada. Dolores había estado hablando de mí con las vecinas, pintándome como una mujer inestable. La humillación me subió por el pecho como una ola caliente. «No fue así», logré decir, pero Lupita ya estaba negando con la cabeza. «Ay, no te preocupes. Todas pasamos por esas etapas. Cuando una se casa tiene que aprender a dejar ir a su familia y hacer una nueva. Es normal que te cueste». No era normal. Nada de esto era normal. Pero sonreí, asentí, y me llevé a Sofía a casa sintiendo que cada persona en el barrio ya tenía una opinión formada sobre mí, basada en la versión que mi suegra había vendido. Las noches eran lo peor. Diego dormía profundamente, sin remordimientos, mientras yo me quedaba despierta mirando la pared donde alguna vez pensé colgar una foto enmarcada de mi abuela. En la oscuridad, empecé a catalogar todo. Cada comentario hiriente, cada risa a mis costillas, cada vez que alguien me hizo sentir que mi dolor no importaba. Lo guardé todo en mi mente como quien archiva evidencia para un juicio futuro. Pensé en confrontar a Dolores directamente, en ir a su casa y exigir que me devolviera el álbum. Pero sabía que eso solo me convertiría en la loca de la familia, la nuera conflictiva que no respeta a sus mayores. En esta cultura, en estas familias, el respeto a los suegros es casi sagrado. Reclamar, poner límites, defender tu espacio, todo eso se lee como rebeldía, como falta de educación. Entonces entendí algo importante. Si jugaba con sus reglas, siempre iba a perder. Ellos controlaban la narrativa. Ellos decidían qué era importante y qué era drama innecesario. Ellos eran los jueces y el jurado. Y yo ya había sido declarada culpable de ser demasiado sentimental, demasiado aferrada, demasiado incapaz de adaptarme. Pero las reglas se pueden cambiar. Los juegos se pueden redefinir. Y las narrativas, aunque parezcan sólidas, son más frágiles de lo que la gente cree. Una noche, después de que Diego se durmiera, bajé a la sala y me senté en el sillón donde solía estar el álbum. Cerré los ojos e imaginé a mi abuela, su voz ronca de tanto cigarro, sus manos ásperas de tanto trabajo,
su forma de mirarme cuando yo era niña y le contaba mis problemas. «Mijita», me decía siempre, «no dejes que nadie te haga sentir pequeña. Tú vienes de una línea de mujeres fuertes, de mujeres que sobrevivieron guerras y hambres, y hombres que creían que podían mandarnos. No se te olvide». No se me había olvidado, y no iba a dejar que esta familia me hiciera olvidar. Abrí mi computadora y empecé a escribir. No sabía exactamente qué iba a hacer todavía, pero sabía que tenía que documentar todo. Las fechas, los nombres, las conversaciones, los testigos. Cada detalle importaba. Cada humillación merecía ser recordada, no para hundirme en el resentimiento, sino para construir algo con ella. El dolor se puede convertir en muchas cosas. Puede volverse amargura, depresión, resignación, o puede transformarse en claridad, en estrategia, en una determinación fría y precisa. Yo elegí la última. No iba a ser la mujer que se quedaba callada. No iba a ser la nuera sumisa que aceptaba cualquier atropello con tal de mantener la paz familiar. Iba a ser algo mucho más peligroso. Iba a ser una mujer que sabía exactamente lo que le habían hecho, que tenía pruebas, y que estaba dispuesta a cambiar las reglas del juego. Mi suegra iba a extrañar los días en que yo solo era la nuera silenciosa que aguantaba todo con una sonrisa. Decidí empezar por lo más simple, recuperar el álbum, pero no de la forma obvia, no con gritos ni exigencias que me convertirían en la villana de otra anécdota familiar. Si quería cambiar esta historia, tenía que ser más inteligente que ellos. Un martes por la mañana, después de dejar a Sofía en la escuela, pasé por casa de mi suegra. Toqué la puerta con la actitud de siempre, con esa docilidad que ella esperaba de mí. Dolores abrió sorprendida pero contenta, como si mi visita fuera una señal de que finalmente había entrado en razón. «Ay, mija, qué bueno que vienes. Pasa, pasa. ¿Ya desayunaste? Tengo frijoles y tortillas recién hechas». Acepté el desayuno que no quería. Me senté en su mesa como había hecho docenas de veces, y platiqué de cosas sin importancia. Del clima, de lo cara que estaba la verdura, de cómo Sofía ya estaba leyendo mejor. Dolores se relajó, creyendo que todo había vuelto a la normalidad. Cuando se levantó a contestar el teléfono, aproveché para mirar alrededor discretamente. El álbum no estaba en la sala, tampoco en el librero donde guardaba sus propias fotos. Mientras ella hablaba en la cocina con alguna comadre, fingí ir al baño, y de camino eché un vistazo rápido a las habitaciones. Nada. Dolores lo había escondido bien. O peor, ya lo había destruido. Esa posibilidad me heló la sangre, pero no podía dejar que el pánico me dominara. Regresé a la mesa justo cuando ella colgaba. «Perdón, mija. Ya sabes cómo es la comadre Chuy. Habla hasta por los codos». Sonreí, asentí, y después de un rato prudente, me despedí con un abrazo que me costó toda mi fuerza de voluntad dar. En el coche me permití temblar. Respiré profundo 3 veces, como me había enseñado mi terapeuta años atrás cuando tuve ataques de ansiedad. No podía derrumbarme ahora. Necesitaba pensar. Esa misma tarde, llamé a mi prima Marcela, la única persona de mi familia que vivía cerca y que siempre había tenido una relación cordial con la familia de Diego. Le conté todo, sin adornar, sin dramatizar. Marcela me escuchó en silencio y cuando terminé, dijo: «Prima, esa señora se pasó. Yo te ayudo». Marcela tenía algo que yo no: neutralidad. No era parte del conflicto familiar, y mi suegra no la veía como una amenaza. Le pedí que fuera a visitar a Dolores con el pretexto de comprarle unas plantas medicinales que ella vendía ocasionalmente. «Y si ves el álbum en algún lado, o si ella menciona qué hizo con él, me avisas». 3 días después, Marcela me llamó. «Lo tiene en su closet, arriba, en una caja de zapatos. Lo vi cuando fui al baño y la puerta de su cuarto estaba abierta. Está ahí, prima». No lo tiró. El alivio me hizo llorar. Mi abuela seguía existiendo, guardada pero intacta. Ahora necesitaba un plan para recuperarla sin que pareciera un robo, sin que pudiera ser usada en mi contra como otra prueba de mi inestabilidad. Empecé a documentar todo. Abrí un cuaderno y anoté fechas precisas. El domingo que Dolores entró a mi casa sin permiso. Las personas que estuvieron presentes. La hora aproximada. Lo que dijeron exactamente. Escribí también las conversaciones posteriores, las humillaciones en la comida familiar, los comentarios que escuché de las vecinas.
Cada línea era evidencia. Cada detalle construía un caso. Busqué en Internet las leyes sobre propiedad privada y entrada sin autorización. Descubrí que lo que mi suegra había hecho técnicamente podía considerarse allanamiento y robo, aunque sabía que nunca llegaría a eso. Las familias mexicanas no se demandan entre sí. Eso sería un escándalo peor que cualquier otra cosa. Pero me servía saber que yo tenía la razón legal de mi lado. También empecé a grabar conversaciones. Nada ilegal. Solo dejaba mi celular grabando cuando sabía que iba a haber reuniones familiares. Capturé los comentarios burlones de Beatriz, las risas de Julián, el tono condescendiente de Dolores cuando hablaba de mí como si yo no estuviera presente. Pobrecita. Es que viene de una familia muy apegada a sus muertos. No la educaron para soltar. Lo dijo en una cena, pensando que yo estaba en la cocina, pero yo estaba justo detrás de la puerta con mi teléfono encendido en el bolsillo de mi delantal. Una tarde encontré el contacto de don Esteban, un restaurador de documentos antiguos que trabajaba en el centro de la ciudad. Su taller olía a pegamento y papel viejo, un olor que me reconfortó de una forma extraña. Le expliqué mi situación sin dar muchos detalles, solo que tenía un álbum familiar que necesitaba ser fotografiado y preservado digitalmente, por si acaso algo le pasaba al original. Claro, señora, es muy común que la gente pierda estas cosas por accidentes o por descuido. Lo mejor es tener copias digitales de alta calidad. ¿Me puede traer el álbum? Todavía no lo tengo en mi poder, admití, pero pronto lo tendré. Don Esteban me miró con curiosidad, pero no preguntó más. Me dio su tarjeta y me dijo que cuando lo tuviera, lo llevara, y en una semana tendría todo digitalizado. Y si necesita que imprimamos copias o que hagamos un álbum nuevo con el mismo estilo, también lo podemos hacer. Aquí hacemos milagros. Salí de ahí con un plan formándose en mi cabeza. No solo iba a recuperar el álbum, iba a asegurarme de que nunca más pudieran quitarme la memoria de mi abuela. Lo digitalizaría, haría copias, guardaría todo en la nube. Incluso consideré hacer un libro con las fotos y las cartas para dárselo a Sofía cuando fuera mayor. Pero recuperar el álbum era solo una parte del plan. La otra parte, la que me daba escalofríos pero también una satisfacción oscura, era exponer lo que había pasado. No de forma agresiva, no con insultos ni pleitos, sino con la verdad, contada de tal manera que la gente entendiera lo que realmente había ocurrido. Empecé a escribir la historia completa en mi computadora. No como un desahogo, sino como un testimonio, como si fuera un reportaje periodístico. El domingo 15 de marzo, aproximadamente a las 11:30 de la mañana, 3 mujeres entraron a mi hogar sin invitación previa. Escribí todo con un tono neutral, sin adjetivos dramáticos, solo hechos, nombres, fechas, palabras textuales, testigos. También revisé las fotos que había tomado de mi casa antes de ese domingo. Tenía una donde se veía el álbum sobre la mesa de centro, con la fecha y hora en los metadatos. Esa foto era prueba de que el álbum existía, de que estaba en mi posesión, de que era real y no una invención mía. Mi vecina, la señora Carmen, era la única que había presenciado la entrada de mi suegra ese domingo. La había visto llegar porque estaba regando sus plantas en el jardín. Una tarde la invité a tomar café, y sin forzar la conversación, le pregunté si recordaba ese día. «Ay, sí, mija. Me acuerdo perfecto porque me pareció raro que llegaran así sin avisar. Y venían con esas caras como de fiscalía». Carmen se rió. Yo hasta le dije a mi esposo, «Mira, ahí van a meter su cuchara donde no les llaman. ¿Te molestaría escribir eso, señora Carmen?» No para nada legal, solo para que yo tenga un registro de que alguien más lo vio. Carmen me miró con esa complicidad que tienen las mujeres que han vivido lo suficiente para entender cuando otra mujer está siendo maltratada por su familia política. Claro que sí, mija. Ya era hora de que alguien le parara el alto a esa señora. Se cree dueña del barrio. Esa noche, con el testimonio de Carmen escrito a mano en una hoja de cuaderno, con mis grabaciones, con mi línea de tiempo detallada y con las fotos de mi casa, me senté frente a la computadora y empecé a armar el caso final. No iba a ser un escándalo, iba a ser una revelación cuidadosa, una exposición medida de la verdad que no dejara espacio para que me pintaran como la loca o la exagerada. Iba a contar mi historia de tal forma que cualquier persona razonable entendiera que lo que me habían hecho no era amor ni protección, sino una violación de mi espacio, de mi historia, de mi derecho a decidir sobre mis propias cosas. Y cuando todo estuviera listo,
Cuando tuviera cada pieza en su lugar, entonces actuaría. No con violencia, no con gritos, sino con la fuerza tranquila de una verdad bien contada. Mi suegra creía que había ganado. Creía que yo había aceptado mi lugar, que me había resignado a ser la nuera sumisa que obedecía sin chistar. Pero lo que ella no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que las mujeres como yo, las que vienen de líneas de abuelas fuertes y madres resistentes, no nos rendimos, solo nos reorganizamos, y yo estaba a punto de reorganizarlo todo. 2 semanas pueden ser una eternidad o un parpadeo, dependiendo de qué tan ocupada esté tu mente. Yo las usé para afinar cada detalle, para pensar como una estratega y no como una mujer herida. La herida seguía ahí, por supuesto, latiendo bajo la piel, pero ya no era lo único que me definía. La oportunidad llegó un jueves. Dolores iba a pasar todo el día en el mercado de artesanías del pueblo vecino con su grupo de amigas, una salida que hacían cada mes religiosamente. Diego me lo mencionó de pasada durante el desayuno, sin sospechar que esa información era exactamente lo que yo necesitaba. «Ah, qué bueno que tu mamá se distraiga», dije con naturalidad mientras le servía más café. «Se merece un descanso». Esa mañana, después de dejar a Sofía en la escuela, no fui al supermercado como le dije a Diego. Fui directo a casa de mi suegra. Llevaba conmigo las llaves que ella me había dado años atrás para emergencias, esas llaves que se suponía usaría solo si pasaba algo grave. Pues algo grave había pasado. Ella había robado mi herencia. Mi mano temblaba cuando metí la llave en la cerradura. Era la primera vez en mi vida que entraba a una casa sin permiso explícito, aunque técnicamente tenía autorización de hacerlo. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. La casa estaba en silencio, con ese olor a lavanda y canela que Dolores mantenía con sus sahumerios y veladoras. No perdí tiempo. Fui directo a su habitación. Abrí el closet con cuidado de no mover nada del lugar. Y ahí estaba, la caja de zapatos arriba del estante, justo donde Marcela me había dicho. La bajé con manos temblorosas y la abrí. El álbum estaba intacto. Cada página, cada foto, cada carta seguía ahí. Sentí que algo se rompía dentro de mí, pero esta vez era un rompimiento bueno, como cuando una herida infectada finalmente drena y puede empezar a sanar. Apreté el álbum contra mi pecho y me permití llorar ahí mismo, en el closet de mi suegra, lágrimas de rabia y alivio mezcladas. No me quedé mucho tiempo. Tomé el álbum, coloqué la caja exactamente donde estaba, cerré el closet, revisé que todo se viera igual y salí de la casa con mi herencia recuperada. En el coche, me senté un momento antes de arrancar. Acababa de hacer algo que mi yo del pasado nunca habría imaginado posible. No sabía si sentirme orgullosa o asustada. Decidí sentirme las dos cosas. Manejé directo al taller de don Esteban. Él me recibió con una sonrisa amable y cuando vio el álbum, silbó bajo. «Esto es una joya, señora. Mire nada más estas fotografías. Son de principios del siglo pasado algunas, ¿verdad? De los años 20, confirmé. Mi abuelo se las tomó en la Revolución. Don Esteban manejó el álbum con un respeto casi religioso. Vamos a digitalizarlo todo en alta resolución. Cada foto, cada carta, cada anotación. Le voy a hacer un respaldo completo. Y si gusta, también puedo restaurar algunas fotos que se ven maltratadas por el tiempo. Hágalo todo, le dije. Quiero que quede perfecto. Me prometió tenerlo listo en una semana. Salí de ahí sintiéndome como una ladrona victoriosa, aunque en realidad lo único que había robado era lo que ya me pertenecía. Esa noche, Diego llegó a casa de mal humor. Mi mamá está como loca. Dice que alguien entró a su casa y le robó algo importante. Me tensé pero mantuve la cara neutral. ¿Le robaron? ¿Llamó a la policía? No. Dice que no quiere meter a la policía porque fue algo personal. Está convencida de que fue mi tía Rosario, que siempre ha sido media cleptómana. Ya sabes cómo se pone mi mamá con sus cosas. Asentí, fingiendo preocupación. Qué feo. Espero que lo encuentre. Durante los siguientes días, el drama de mi suegra llenó las conversaciones familiares. Dolores acusaba a media familia de haberle quitado un objeto de valor sentimental, pero no especificaba qué era. Yo escuchaba en silencio, sabiendo exactamente qué estaba buscando, disfrutando secretamente su frustración. Cuando don Esteban me llamó para decirme que el trabajo estaba listo,
Sentí una emoción casi infantil. Fui a recogerlo, y lo que me entregó me dejó sin palabras. No solo había digitalizado todo, sino que había restaurado las fotos dañadas, había limpiado las manchas de las cartas, había creado un archivo PDF bellamente organizado con cada página del álbum. Además, me había hecho 3 copias impresas del álbum completo, encuadernadas en piel, con la misma dignidad que el original. Don Esteban, esto es una obra de arte. Él sonrió con orgullo. Su abuela merece que su historia se preserve bien, señora. Y ahora nadie se la puede quitar. Tenía razón. Ahora, aunque el álbum original desapareciera, mi abuela seguiría existiendo en múltiples formas, guardada en la nube, en discos duros, en libros que podía compartir con mi hija y con las generaciones futuras. Pero mi plan no terminaba ahí. Durante esos días también había estado preparando la otra parte, la revelación pública. Escribí un texto cuidadoso, sin mencionar nombres completos, pero con suficientes detalles para que quien conociera la situación supiera de qué hablaba. No era un ataque, era un testimonio. Contaba la historia de una mujer cuya suegra había entrado a su casa sin permiso y se había llevado un objeto de valor sentimental bajo el pretexto de malas energías, y cómo esa familia había apoyado el robo minimizando el dolor de la víctima. Tomé fotos del álbum restaurado. Elegí las imágenes más conmovedoras. Mi abuela de joven con su vestido de novia, mi abuelo en uniforme militar, las cartas de amor escritas a mano, la foto de mi madre de bebé en brazos de mi abuela. Armé una presentación simple pero poderosa, que contaba la historia sin necesidad de muchas palabras. Encontré grupos de Facebook del barrio donde vivíamos, foros de vecinos, páginas de noticias locales. También contacté a una amiga periodista que trabajaba en un periódico comunitario. Le conté la historia completa, y ella, indignada, me dijo que quería publicarla. Esto que te hicieron es abuso familiar, ¿lo sabías? Y está pasando más seguido de lo que crees. Las suegras que se sienten con derecho a controlar las vidas de sus nueras, los maridos que no las defienden. Esto necesita contarse. Le di permiso, pero con una condición. No quería usar mi nombre completo ni fotos mías. Quería que la historia hablara por sí misma, no convertirme en un escándalo de telenovela. Ella estuvo de acuerdo. La noche antes de publicar todo, me senté en mi sala con una copa de vino y el álbum original sobre mis piernas. Le hablé a mi abuela como si ella pudiera oírme. Perdón por dejarte en ese closet, abuela, pero ya estás de vuelta, y mañana todo el mundo va a saber quién eres, y que intentaron borrarte pero no pudieron. Sofía bajó las escaleras en pijama, frotándose los ojos. Mami, ¿con quién hablas? Con la abuela, le dije, y ya no era mentira. Ven, te voy a enseñar algo. La senté a mi lado y abrí el álbum. Le mostré cada foto. Le conté cada historia. Sofía escuchaba con los ojos muy abiertos, tocando las páginas con cuidado, como si entendiera que estaba tocando algo sagrado. ¿Y por qué no me habías enseñado esto antes, mami? Porque alguien me lo quitó, mi amor. Pero ya lo recuperé. Y ahora nadie nos lo va a volver a quitar. La abracé fuerte, oliendo su cabello, sintiendo el peso de la responsabilidad de enseñarle que las mujeres no se quedan calladas, que tenemos derecho a defendernos, que nuestra historia importa. Al día siguiente, temprano en la mañana, antes de que Diego despertara, presioné el botón de publicar. La publicación se movió por internet, como esos videos que de repente están en todas partes, sin que entiendas exactamente cómo llegaron ahí. Primero fueron los comentarios en el grupo de vecinos del barrio, luego las compartidas, después las etiquetas. Para el mediodía, mi teléfono no paraba de vibrar con notificaciones. Yo estaba en la cocina preparando la comida cuando empezaron a llegar los mensajes. El primero fue de mi prima Marcela. Prima, ¿lo viste? Tu historia está en todas partes. La gente está indignada. Abrí Facebook y ahí estaba. Mi historia, contada con mis palabras pero sin mi nombre, había sido compartida más de 200 veces en 3 horas. Los comentarios eran una avalancha de apoyo, de indignación, de mujeres contando sus propias historias de suegras abusivas y maridos cobardes. A mí me pasó algo parecido. Mi suegra tiró las cenizas de mi papá porque decía que traían mala suerte. Estas señoras creen que porque son mayores pueden hacer lo que quieran. Ya basta. El problema no es solo la suegra.
Es el marido que no defiende a su esposa. Esos son los peores. Cada comentario era una validación, una confirmación de que no estaba loca, de que lo que me había pasado no era normal ni aceptable. Pero lo que realmente hizo que todo explotara fue el artículo del periódico comunitario. Mi amiga periodista lo había titulado «Cuando el respeto familiar se convierte en abuso, la historia de un álbum robado». El artículo era perfecto, objetivo, bien investigado, con testimonios de psicólogos hablando sobre abuso familiar emocional y violación de límites. Había incluido las fotos del álbum que yo le había enviado y la historia de mi abuela como símbolo de memoria histórica que nadie tenía derecho a borrar. El teléfono de la casa sonó. Era mi suegra. ¿Fuiste tú? Su voz era un grito agudo, histérico. ¿Fuiste tú la que publicó esa basura en internet? Respiré profundo. Este era el momento que había estado esperando. No sé de qué hablas, Dolores. No te hagas la tonta. Todo el barrio está hablando de mí, diciendo que soy una ladrona, que soy abusiva. Mi comadre Chuy me acaba de llamar llorando preguntándome si es verdad que le robé algo a mi nuera. ¿Y es verdad? Pregunté con una calma que no sentía. Silencio del otro lado. Luego, yo hice lo que era mejor para mi familia. Ese álbum traía malas vibras. Era mío, Dolores. No tenías derecho. Yo soy la suegra. Yo sé más que tú. Ya no. La interrumpí. Ya no funciona así. Colgué. Las manos me temblaban, pero había una satisfacción oscura en mi pecho. Diego llegó a casa media hora después, con la cara roja y los ojos como platos. ¿Qué carajos hiciste? Su voz era grave, controlada, pero yo podía ver la furia debajo. Mi mamá está destrozada. Toda la familia está llamando. Mi hermano dice que arruinaste la reputación de mi madre. Tu madre arruinó la mía primero. Respondí sin levantar la voz. Y tú la dejaste hacerlo. Era un pinche álbum. No tenías que hacer esto público. Era mi abuela, Diego. Era mi historia. Y tu madre no tenía derecho a quitármela. Ninguno de ustedes tenía derecho a tratarme como si mi dolor no importara. Él caminaba de un lado a otro de la sala, pasándose las manos por el pelo. ¿Y ahora qué? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes vengada? Me siento escuchada, dije. Por primera vez en meses, me siento escuchada. Los siguientes días fueron un huracán. Mi suegra llamaba a todas horas, a veces llorando, a veces furiosa, exigiendo que yo quitara las publicaciones, que desmintiera la historia, que pidiera perdón públicamente. Yo no hice nada de eso. Las publicaciones se quedaron, el artículo seguía circulando, y la historia había tomado vida propia. Lo más interesante fue ver cómo cambió la dinámica del barrio. Dolores, que siempre había sido esa figura de autoridad moral, esa mujer que daba consejos y juzgaba a los demás, de repente se encontró siendo ella la juzgada. Las vecinas que antes la saludaban con reverencia, ahora la miraban con recelo. En el mercado, en la iglesia, en el banco, la gente murmuraba a su paso. Lupita, la vecina que me había dicho que era normal adaptarse a la familia del marido, me paró un día en la calle. «Mija, te debo una disculpa. Yo no sabía que había sido tan grave lo que te hizo». Leí el artículo y me acordé de cuando mi suegra me hizo algo parecido hace años, y yo nunca dije nada. Me tragué mi dolor y me enfermé de coraje por dentro. Tú hiciste bien en defenderte. Esas palabras significaron más de lo que ella imaginaba. No estaba sola. Nunca había estado sola. Solo me había sentido así porque nadie me había dado permiso para hablar. Beatriz, mi cuñada, me mandó un mensaje largo una noche. Era casi medianoche y yo estaba acostada, sin poder dormir, cuando llegó la notificación. Cuñada, sé que no hemos tenido la mejor relación, pero tengo que decirte algo. Yo también he aguantado cosas de mi suegra, la mamá de Julián, que me han dolido horrible. Siempre pensé que así tenía que ser, que las nueras debíamos aguantar y callar. Ver que tú te defendiste me hizo darme cuenta de que yo también tengo derecho a poner límites. Gracias por eso. Y perdón por no apoyarte cuando mi mamá te quitó el álbum. Debí haber dicho algo. Leí ese mensaje 3 veces. No era una disculpa completa, pero era un inicio. Un reconocimiento de que algo estaba mal en cómo funcionaban estas familias, en cómo trataban a las mujeres que se casaban con sus hijos. El punto de quiebre llegó cuando el párroco de la iglesia del barrio, el padre Gonzalo,
Mencionó el tema en su homilía del domingo. Diego me contó después. Yo no había ido a misa esa semana. Habló de respeto familiar, de no confundir tradición con abuso, de que las generaciones mayores no tienen permiso divino para maltratar a las más jóvenes. Mi mamá estaba en primera fila, y cuando salió estaba pálida. 3 días después, mi suegra apareció en mi puerta. No llamó antes, pero esta vez tocó. Cuando abrí, no tenía esa actitud de autoridad que siempre cargaba. Tenía los ojos rojos, el pelo menos arreglado que de costumbre, los hombros caídos. «Vengo a traerte esto», dijo, y me extendió una bolsa de plástico. Miré adentro. Estaban los aretes de mi abuela que también había tomado de mi casa ese domingo, junto con un pañuelo bordado y una peineta antigua que yo había dejado en la sala. Cosas que pensé que nunca volvería a ver. «Dolores, no digas nada», me interrumpió, y su voz se quebró. Yo pensé que estaba haciendo lo correcto. Mi mamá me enseñó que las suegras tienen que proteger a sus hijos de las malas influencias, que todo lo viejo trae problemas. Pero mi comadre Chuy me dijo algo el otro día que no me ha dejado dormir. Me dijo, ¿y si alguien hubiera entrado a tu casa y te hubiera quitado las fotos de tu mamá? ¿Cómo te hubieras sentido? Y yo me di cuenta de que me hubiera muerto del dolor. Guardé silencio. Había esperado este momento, pero ahora que estaba aquí no sabía qué hacer con él. «No espero que me perdones», continuó. «Solo quiero que sepas que ya entendí, y que no voy a volver a hacer algo así». Se dio la vuelta para irse, pero la detuve. «Dolores, espera». Ella volteó, con los ojos llenos de lágrimas. «Necesito que entiendas algo», le dije. «No hice esto para destruirte. Lo hice para que me escucharas, para que todos me escucharan». Asintió lentamente. «Ya te escuché. Y créeme, todo el barrio también». Se fue sin decir más, y yo cerré la puerta sintiendo algo extraño. No era victoria, no era venganza cumplida, era algo más complejo. Era el final de una guerra que nadie debió haber empezado. Esa noche, Diego y yo tuvimos la conversación más honesta de nuestro matrimonio. Él finalmente admitió que había sido cobarde, que había priorizado la paz con su madre por encima de mi dignidad, que había minimizado mi dolor porque era más fácil que confrontar a su familia. «No sé si puedo perdonarte todavía», le dije, «pero necesito que entiendas que si volvemos a estar juntos, las cosas tienen que cambiar. Yo no voy a ser la esposa silenciosa nunca más». Él asintió, con lágrimas en los ojos. «Lo sé, y lo entiendo. Voy a hacer mejor las cosas. Te lo prometo». No sabía si le creía todavía, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que mi voz importaba en mi propio matrimonio. Los meses que siguieron no fueron perfectos ni mágicos, pero fueron diferentes. La casa olía distinto, se sentía distinta, como si el aire mismo hubiera cambiado de composición después de que la verdad saliera a la luz. El álbum volvió a su lugar en la sala, esta vez en una repisa especial que mandé hacer, con cristal protector y una pequeña placa que decía «En memoria de Concepción Ramírez, 1902-1984. Mujer fuerte, abuela inolvidable». Las cenas familiares ya no eran obligatorias. Esa fue la primera frontera que tracé con tinta indeleble. Cuando Dolores llamaba para invitarnos a comer, yo evaluaba si quería ir o no, y si no quería, simplemente decía que no. La primera vez que lo hice, Diego me miró como si hubiera declarado una guerra nuclear. «¿Cómo le digo a mi mamá que no vamos a ir?» Le dices, «Mamá, hoy no podemos ir». Así de simple. Y así de simple fue. Dolores resopló, se quejó, hizo comentarios pasivo-agresivos por mensaje, pero no insistió. Había aprendido, a su manera dolorosa, que yo ya no era el blanco fácil que había sido antes. Diego tuvo que hacer su propio trabajo. Después de la explosión pública, él comenzó terapia, no porque yo se lo exigiera, sino porque su hermano Julián, sorprendentemente, lo había jaloneado y le había dicho: «Güey, casi pierdes a tu esposa por defender a nuestra mamá en algo que estaba mal. ¿Qué te pasa?». Eso vino de Julián, el mismo que se había reído de mí en las cenas, y fue suficiente para que Diego entendiera que el problema no era solo entre su mamá y yo. En terapia, Diego empezó a deshebrar toda una infancia de ser el hijo perfecto, de nunca contradecir a Dolores,
de poner la paz familiar por encima de todo lo demás. Aprendió palabras como codependencia y límites sanos. No se convirtió en un esposo perfecto de la noche a la mañana, pero empezó a intentar. Empezó a defenderme cuando su familia hacía comentarios, a cuestionar las exigencias de su madre, a construir una familia nuclear en lugar de ser una extensión de su mamá. La relación con Dolores fue la más complicada de navegar. Ella nunca me pidió perdón con esas palabras exactas. Las mujeres de su generación no estaban entrenadas para disculparse, mucho menos con las nueras, pero empezó a respetar mi espacio de formas pequeñas que importaban. Llamaba antes de venir, preguntaba en lugar de ordenar, guardaba sus comentarios sobre cómo educar a Sofía. Un día, meses después del escándalo, me llamó por teléfono. Su voz sonaba vieja, cansada. «Oye, mija, ¿podrías venir un momento? Hay algo que quiero enseñarte». Fui con cautela, todavía esperando algún tipo de trampa, pero cuando llegué a su casa, me llevó a su cuarto y abrió un cajón de su buró. Sacó una caja de metal oxidada, antigua, llena de fotos y cartas amarillentas. «Este era el tesoro de mi mamá», dijo en voz baja. «Cuando ella murió, mi hermana mayor me lo quitó y nunca me lo devolvió. Dijo que yo era muy joven para cuidarlo, que lo iba a perder. Pasé años rogándole que me lo regresara. Nunca lo hizo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Cuando tu artículo salió, cuando leí lo que escribiste sobre tu abuela, me acordé de esto y entendí que yo le hice a ti lo que mi hermana me hizo a mí». La miré sostener esa caja con manos temblorosas y sentí algo que no esperaba sentir: compasión. No perdón todavía, pero algo cercano. «¿Por qué me enseñas esto?», pregunté. «Porque quiero que sepas que sí entendí. Y porque…» hizo una pausa larga. «Quiero que me ayudes a encontrar la manera de recuperarla. Mi hermana murió el año pasado y sus hijos tienen todas sus cosas. No sé cómo preguntarles sin armar un pleito. En ese momento pude haberle dicho que no era mi problema, que después de lo que me hizo no le debía nada. Pero algo en mí, quizás la parte que había aprendido que el dolor se hereda de generación en generación, hasta que alguien lo rompe, decidió ayudarla. «Te voy a ayudar», le dije, «pero con una condición. Vas a escribirle una carta a Sofía, contándole sobre tu mamá, sobre lo que perdiste, sobre por qué es importante guardar la memoria. Quiero que mi hija sepa que las historias de mujeres importan, incluso las de su abuela paterna». Dolores lloró, asintió. Y 2 semanas después me entregó una carta de 5 páginas, escrita a mano, con su letra temblorosa, contando la historia de su madre, de la revolución, del hambre, de cómo su mamá había salvado a la familia vendiendo tamales en la calle. Era hermosa y triste y real. Con mi ayuda, recuperamos la caja de recuerdos de su mamá. Los sobrinos de Dolores no sabían qué hacer con esas cosas viejas, y nos las dieron sin problema. Ver a mi suegra abrazar esa caja como si fuera un bebé me partió algo adentro que no sabía que estaba cerrado. En mi casa, algo hermoso empezó a crecer. Un martes por la tarde, mi vecina Carmen vino con una foto enmarcada de su papá y me preguntó si la podía ayudar a investigar su historia. «Es que tú recuperaste lo de tu abuela y yo tengo esta foto, pero no sé nada de él. Mi mamá nunca habló de mi papá y ahora ya no puedo preguntarle». La ayudé. Buscamos en archivos, en internet, contactamos a familiares lejanos. Encontramos que su papá había sido maestro rural, que había construido una escuela en la sierra, que había muerto joven de tuberculosis. Carmen lloró cuando le mostré un artículo de periódico de 1956, donde mencionaban a su padre como un héroe de la educación. Corrió la voz. Otras vecinas empezaron a venir con sus fotos, sus objetos heredados, sus historias que nadie les había validado. Los miércoles por la tarde, mi sala se convirtió en un círculo de memoria. Nos juntábamos 5, 6, hasta 10 mujeres, con nuestro café y pan dulce, y cada una traía algo. Un rebozo de una tatarabuela, cartas de amor de los años 40, recetas escritas a mano, fotos de mujeres que habían parido 15 hijos y sobrevivido 3 revoluciones. Aprendimos juntas a digitalizar, a preservar, a contar historias. Armamos un proyecto comunitario donde archivábamos la memoria del barrio.
La biblioteca local nos dio un espacio y ahora tenemos una pequeña colección de historias familiares que cualquiera puede consultar. Es nuestra forma de decir, estas mujeres existieron, estas vidas importaron, y nadie tiene derecho a borrarlas. Sofía creció viendo esto. Creció viendo a su mamá defenderse, poner límites, crear comunidad. Creció sabiendo que el silencio no es virtud y que las mujeres pueden ser amables y firmes al mismo tiempo. Un día, ya tarde, cuando tenía casi 8 años, me preguntó, «Mami, ¿por qué la abuela Dolores se llevó el álbum de tu abuela?» Me senté a su nivel. La miré a los ojos, porque pensaba que estaba protegiendo a la familia, pero se equivocó. A veces las personas hacen cosas malas creyendo que son buenas, y a veces, las personas que lastimamos aprendemos a lastimar menos. ¿Tú la perdonaste? Lo pensé. Estoy aprendiendo a perdonarla. Pero primero tuve que enseñarle que lo que hizo estuvo mal. El perdón no significa dejar que alguien te lastime otra vez. Sofía asintió, procesando. Cuando yo sea grande, voy a ser como tú, mami. Voy a defenderme. Esas palabras valieron más que cualquier venganza que hubiera podido imaginar. Diego y yo seguimos casados, pero el matrimonio cambió. Él ya no es el mediador entre su mamá y yo. Es mi compañero. Aprendió a decir, mi esposa tiene razón, en lugar de, ya cálmate. Aprendió que mi paz mental importa más que la comodidad de su madre. No fue rápido ni fácil, pero sucedió. Las comidas familiares ahora tienen reglas no escritas pero claras. No se critican las decisiones de crianza. No se dan consejos no solicitados. No se tocan las cosas de los demás sin permiso. Cuando alguien cruza una línea, yo la señalo. Ya no me da miedo ser la nuera difícil. Prefiero ser difícil que ser invisible. El álbum sigue en mi sala. A veces, cuando la casa está en silencio, me siento frente a él y paso las páginas lentamente. Le hablo a mi abuela, le cuento sobre Sofía, sobre las batallas pequeñas que voy ganando día con día. Siento que ella me escucha, que está orgullosa. La promesa que me hice aquel domingo horrible la cumplí, pero no de la forma que imaginé. No destruí a mi suegra ni arruiné a mi familia. Lo que hice fue más radical. Me defendí sin pedir permiso. Cambié las reglas sin violencia. Recuperé mi voz sin gritos. Y eso, descubrí, es la forma más poderosa de venganza. No hacerte pequeña para que otros se sientan grandes. No sacrificar tu dignidad en el altar de la paz familiar. No callarte cuando te lastiman. La historia del álbum se volvió famosa en el barrio. A veces me paran en el mercado para decirme, «Tú eres la del álbum, ¿verdad? Me ayudaste a mí también a poner límites». Y yo sonrío, asiento, porque esa era la intención desde el principio. No se trataba solo de mí. Se trataba de todas nosotras, las nueras, las esposas, las mujeres que nos tragamos el dolor porque nos dijeron que así debía ser. Se trataba de romper ese ciclo, de mostrar que hay otra forma. Mi abuela estaría orgullosa. De eso estoy segura. Y cuando miro el álbum, cuando veo su cara seria en esas fotos de los años 20, creo que la veo sonreír.